Bien, jóvenes, vamos a realizar lo que es la parte práctica de la sociedad anónima. Recordemos que la semana pasada les había realizado el video con la explicación más que todo teórica, ¿verdad? De lo que era la sociedad anónima, esperando siempre de que cada uno esté realizando las tareas correspondientes y de igual manera la lectura del Código de Comercio. Sabemos que el código regula todo el ámbito mercantil. Entonces, ya ustedes pues tuvieron la oportunidad y la dicha, podríamos decir, de poder leer el Código de Comercio y especialmente los artículos, que eran 109 artículos, ¿verdad? A partir del artículo 86, del cual hablaba todo lo referente a lo que era la sociedad anónima, ¿verdad? Tanto la parte teórica. De igual manera nos interesa, y en especialmente pues la parte práctica, ¿verdad? Entonces aquí ya tengo la parte práctica de cuál está transcrito del libro, ¿verdad? Entonces aquí también coloqué la bibliografía del libro, ya que pues sabemos que son derechos de autor y no solamente se puede copiar la, el documento o la parte teórica y nada más colocarlo y darlo, ¿no? Sino que siempre hay que colocar la bibliografía y referente a qué estamos hablando, ¿verdad? Entonces por eso aquí está la bibliografía, el nombre de la obra o del texto que estamos utilizando con respecto a este tema, que es la contabilidad de sociedades. Ya incluso también el autor, según aparece en el libro, es Editorial y Centro de Capacitación Almar S.A. Incluso que también ya vemos que dice sociedad anónima, ¿verdad? Porque siempre tiene que tener las siglas correspondientes, la frase, ¿verdad? Que determine qué tipo de sociedad está utilizando, ¿verdad? Entonces aquí hago referencia a la bibliografía. Tenemos ahora la parte práctica, dice, apertura de contabilidad de la sociedad anónima. La apertura de la contabilidad de la sociedad anónima puede hacerse por una partida, por dos partidas y por tres partidas. En las tres formas se obtienen los mismos resultados. ¿Sí? Bien. En esta parte nos da a conocer de que cada uno de los casos o la parte práctica se puede realizar a una, dos o tres partidas. Ahora bien, uno puede identificar y cuál es la razón en la cual se pueden dividir en diversas partidas. El detalle acá simplemente es que cuando se hace a una sola partida hay que comprender bien más que todo el movimiento o el saldo de cada una de las cuentas que se está utilizando. Es como que en una sola partida ya buscamos de una vez un saldo de cada una de las cuentas. Cuando se realiza dos partidas es como que dividimos algunas cuentas para buscar un saldo más adelante. Y posteriormente si lo hacemos a tres partidas es como realizar los procedimientos paso a paso, que eso es lo que yo voy a explicar, ¿verdad? Vamos a realizar el procedimiento paso a paso para que podamos comprender sin ninguna dificultad. Y como lo dice al final, que en las tres formas se obtienen los mismos resultados. Pensamos porque al final es como ya sea que lo hagamos a tres, a dos partidas, al final siempre vamos a llegar al mismo saldo que se realiza a una sola partida. ¿Sí? Entonces, obviamente yo voy a explicar cada uno de ellos para que no tengamos ninguna complicación. Bien. Pueden darse los siguientes casos. Aquí están los casos, miren, perdón. Aquí están los casos. Caso número uno. Vamos a ir por caso, ¿de acuerdo? Para no tener complicaciones. Bien. Tenemos aquí el número uno que dice que el capital autorizado esté totalmente suscrito y pagado. ¿Sí? Veamos, imaginemos que el 1 de enero presente año la sociedad Siriaco Calvo, fábrica de camisas SA, ¿verdad? Están así, la sociedad anónima. Inició sus operaciones con un capital autorizado de 1000 acciones comunes de 100 quetzales cada una, las cuales fueron suscritas y pagadas en su totalidad. Se dejaron en caja 5000 y el resto se depositó en el banco. De conformidad con el artículo 374 del Código de Comercio, debe elaborarse un balance de situación general de apertura. Lo haremos en forma de reporte.
Entonces, si vemos la parte legal, tanto que lo que nos dice el Código de Comercio, ustedes pueden ver acá. El artículo 374 nos menciona sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias. Dice el comerciante deberá establecer tanto al iniciar sus operaciones, esta es la parte que nos interesa, vean, al iniciar sus operaciones, ¿sí? Entonces es lo que estamos viendo con lo que mencionaba el texto, ¿verdad? Como por lo menos una vez al año la situación financiera de su empresa a través del balance general y del estado de pérdidas y ganancias que han de ser firmados por el comerciante y el contador. Bueno, ahorita solo nos interesa el balance general, ¿sí? Y al resto pues lo vamos a ver más adelante que nos va a interesar también. Entonces aquí nos da la parte legal a iniciar operaciones y como aquí va a iniciar operaciones la empresa, pero entonces por eso nos está pidiendo un balance general por la información que nos está dando. Excelente. Aquí ya coloqué la parte que nos compete, ¿verdad? Y más que todo que nos interesa para poder comprender e ir paso por paso. Solución práctica de la sociedad de acciones. Apertura de la contabilidad de la sociedad anónima, ¿verdad? Seamos aquí tenemos. Y el caso número uno que nos interesa en este momento, ¿sí? Entonces vean, aquí tenemos ya el caso número uno, ya lo leí hace un momento, ¿sí? Y aquí volví a copiar el enunciado, ¿verdad? O el ejemplo que vamos a ver a continuación. ¿Cuál es el propósito de que lo volví a copiar? Eh, Muchas veces quizás solo he colocado más que todo el enunciado, después vengo aquí a resolver en Excel y demás, pero tal vez consideré importante el tener también el enunciado aquí para ver de dónde se está extrayendo cada una de las cantidades o más que todo la información, ¿verdad? Entonces por eso lo coloqué aquí para que ustedes no se pierdan en ese punto, ¿verdad? Y que no estemos viendo así el, el enunciado y saber de dónde se extrajo las cantidades y demás. Aunque sí siempre he mencionado, ¿verdad? Ustedes saben que siempre he dado a conocer de dónde extraemos las cantidades y demás, pero es importante, o tal vez lo veo un poquito más práctico de esta forma, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, vean pues. La primera partida siempre se va a iniciar generando el capital autorizado de la empresa, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante ese punto. Entonces la partida número uno vamos a identificar el capital autorizado, ¿sí? Lo vamos a solucionar a tres partidas, ¿de acuerdo? Porque como les decía, vamos a ir paso por paso, ¿sí? Entonces tenemos el capital autorizado, que es la parte que nos está mencionando, ¿sí? Aquí voy a colocar las acciones, o sea, cuántas acciones y aquí el valor, ¿sí? El valor de cada acción, ¿sí? De cada uno voy a colocar acá. Las acciones, ¿cuántas acciones son? 1000, ¿sí? Eso es lo que nos estaba mencionando, que son 1000 acciones, ¿sí? 1000 acciones y el valor de cada uno es de 100 quetzales. Entonces ahí nos da la parte de que cada uno vale 100 quetzales. Entonces, total, vamos a multiplicar los 1000 por los 100 acciones, entonces nos dice que son 100.000 quetzales, ¿sí? Ese es el capital autorizado. Ahora bien, recordemos que el capital autorizado está representado por acciones, ¿sí? Vamos, aquí nos da lo que es el, las acciones, ¿verdad? Y determinar en este punto de que el capital autorizado está representado por 1000 acciones y a 100 quetzales cada uno. Muy bien. Entonces, como aquí solo se han emitido las acciones o se han creado las acciones, no se han vendido, no se han suscrito, verá que es lo mismo y mucho menos pagado. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a crear la cuenta de activo que se llama acciones por suscribir. ¿Sí? Porque aún no sigo suscritas, ¿de acuerdo? Entonces, acciones por suscribir a capital autorizado. Aquí no es como las otras, ¿cómo les podría decir? Como los otros tipos de sociedades, ¿de acuerdo? Digamos, ¿en qué sentido o a qué me refiero en ese punto?
de que no estamos dividiendo el monto de cada o el capital de cada socio que pudiera existir en la sociedad, valga la redundancia, ¿sí? Sino que simplemente estamos determinando un solo capital, o sea, de la empresa en sí, que sería el capital autorizado por 100.000 quetzales. Cargando entonces las acciones por suscribir, que sería la cuenta que se utiliza siempre cuando se crea las acciones de una entidad o más que todo de una empresa que sea sociedad anónima, ¿sí? Hay un dato también muy importante para que uno no vaya a decir después de que no es así, no me lo enseñaron así y demás. Vean, pues el detalle acá es que las cuentas que se utilizan siempre no son las únicas. ¿Sí? ¿A qué me refiero con ello? De que quizás las empresas puedan utilizar otro tipo de cuentas. Un sinónimo de acciones por suscribir pueden ser acciones eh, no suscritas, ¿verdad? Seamos, es un sinónimo. O acciones no emitidas, que algunos pues lo han determinado de esa manera, ¿verdad? Son como sinónimos que se han utilizado. Pero vean, pues aquí solamente es cuestión de acoplarse a la nomenclatura de cuentas que utiliza una empresa y ya uno pues va aprendiendo poco a poco. Aquí en lo que estamos viendo más que todo ahora, perdón, más que todo en este momento es una noción de qué cuentas se pueden utilizar. ¿Sí? Aunque también hay empresas que utilizan esta cuenta, acciones por suscribir. Entonces no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces espero que me haya dado a entender. Generamos entonces las acciones de la sociedad al capital autorizado. Entonces aquí ya generamos el capital autorizado, así que ya no podemos generarlo más adelante, ¿sí? Entonces ya aquí se generó y nada más, ¿de acuerdo? El capital, pues sabemos que es capital y así que no hay pierde en ese sentido. Muy bien. Entonces siendo así, vamos a colocar un registro, ¿verdad? Siempre hay que colocar un registro, así que no se nos olvide de las 1000 acciones. Vamos a colocar que son comunes. Después vamos a ver la diferencia más adelante porque precisamente comunes de 100 quetzales cada una de la sociedad Siriaco Calvo, fábrica de camisas S.A. ¿De acuerdo? Para no tener complicaciones, voy a cortar esta parte. Ahí está. Entonces tenemos la pequeña explicación, ¿verdad? Siempre hay que colocar una explicación determinada de qué es lo que estamos haciendo. Muy bien. Rápidamente ya tenemos la partida número 1. Vamos a realizar la partida número 2. Voy a colocarlo acá. Partida número 2. El detalle que va a ser a la misma fecha, ¿sí? Entonces no fueron en fechas diferentes, sino que va a ser en la misma fecha. Vemos aquí un detalle muy importante. Recordemos que el caso es que dice que el capital autorizado esté totalmente suscrito y pagado. Incluso en el enunciado nos decía las cuales fueron suscritas y pagadas en su totalidad. O sea, que todas estas acciones lo suscribieron y también lo pagaron. ¿De acuerdo? Entonces, para no perdernos, ¿verdad? Y por si alguno le termina, entonces voy a colocar aquí siempre acciones suscritas. Cuando decimos las acciones, o sea, todas las, o más que todo en este caso, las acciones que se están suscribiendo. ¿De acuerdo? Y aquí pues da la casualidad de que es lo mismo, ¿verdad? Son los 1000 acciones, a 100 que sales cada una y son 100.000. Entonces, cuando se suscriben las acciones, cuando decimos que se suscribe es como que se está vendiendo esas acciones, ¿verdad? O una persona o un socio lo está comprando, ¿de acuerdo? Entonces compra esas acciones y lo da a la empresa. Siempre un detalle muy importante es que nosotros como contadores nos debemos de posicionar como contadores de la empresa, ¿sí? No como contadores del socio, sino como contadores de la empresa.
Es como que nosotros estamos dentro de la empresa, tenemos las acciones y decimos, bueno, vienen a suscribir, así que lo vendemos. Pensamos, estamos vendiendo, estamos suscribiendo esas acciones, ¿sí? Entonces, para ello vamos a generar las siguientes cuentas. Podemos utilizar, vean, pues incluso también ahí había colocado una cuenta de acciones suscritas. A veces, pues, se puede utilizar acciones suscritas, que es una de las cuentas, o vamos a utilizar, en este caso, suscriptores de acciones. Esa es la cuenta, ¿sí? Suscriptores de acciones. Cuando estamos suscribiendo las acciones, utilizamos la cuenta suscriptores de acciones. Ok, ahora vean qué cuenta abonamos. Sencillo, aquí es donde es un juego de cuentas. Cargamos suscriptores de acciones generando la cuenta de activo y abonamos esta cuenta, vean, acciones por suscribir. ¿Por qué razón? Porque aquí habíamos generado las acciones, pero como ahora los estamos suscribiendo, ya no va a haber acciones por suscribir, porque ya ahorita se está suscribiendo todas las acciones. Entonces abonamos acciones por suscribir, ¿sí? Entonces sería suscriptores de acciones a acciones por suscribir. ¿Con qué monto? Nuevamente con los 100.000 quetzales. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque recordemos que el caso que estamos viendo ahorita es que todas las acciones se está suscribiendo y se está pagando, ¿sí? Por favor, vean esa parte que es importante, porque muchas veces quizás menciono una cosa y así lo realizan todo, y no, sino que aquí el caso 1 que estamos viendo nos dice que es cuando el capital autorizado está siendo suscrito y está siendo pagado absolutamente todo, ¿sí? Entonces venimos acá, colocamos el registro de la suscripción de 1000 acciones por 100 quetzales cada uno, ¿verdad? Podemos colocar nuevamente de la sociedad Siriaco Calvo y se da a conocer de qué trata, fábrica de camisas, o sea, va a ser una fábrica de camisas, ¿verdad? Y siempre sociedad anónima, ahí estamos. Entonces, tenemos ya la segunda partida, recordemos que son 3 partidas, ¿verdad? Entonces ya tenemos la segunda partida de este ejemplo a la misma fecha. Entonces vuelvo a repetir, cargamos suscriptores de acciones porque todas las acciones se están suscribiendo y abonamos acciones por suscribir para ya sea eliminar o disminuir. Porque puede caber la probabilidad, solo para así rápidamente dar una diferencia, nos hubiera podido decir que se suscribieron un 50%, o sea, la mitad. Entonces cargaríamos suscriptores de acciones con 50.000 a acciones por suscribir con 50.000, ¿verdad? Quedando así todavía 50.000 que aún no han sido suscritas. ¿Sí? Eso sería otra modalidad, pero eso va a ver su propio ejemplo y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Entonces, aquí se está suscribiendo todo, así que 100.000 y 100.000 aquí. O sea que todas las acciones se suscribió, ahora ya no hay acciones para suscribir. O sea que todas las acciones que teníamos ya se vendieron, ¿sí? Pero hay una diferencia que después de venderlo, obviamente, siempre hay que recibir un pago. Nunca vamos a decir se vendió y se vendió gratis. Eso no es vender, eso es regalar, ¿sí? Entonces no, sino que aquí se vendió. Cuando se vende algo, siempre tiene que ser un efecto oneroso. ¿A qué me refiero con un efecto oneroso? O sea que siempre tiene que tener un precio. Siempre hay que percibir una remuneración, un pago, ¿sí? Entonces, posteriormente vamos a hacer la tercera y última partida, ¿de acuerdo? Entonces tenemos acá la partida número 3 al 1 de enero del 2020. Ahora bien, ¿qué es lo que nos decía? Voy a colocar aquí, vamos a ver, para que también les coloque el procedimiento, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, el pago, voy a colocar aquí, pago. El pago, que también fueron las 1000 acciones, ok,
Aquí para no tener complicaciones, ¿verdad? Siempre el objetivo es de ahorrar tiempo. Muy bien, el pago fue de 1000 acciones y 100.000, o sea que estamos percibiendo o recibiendo 100.000 quetzales. Ahora bien, ¿cómo nos dieron ese dinero? Aquí dice, vean, se dejaron en caja 5.000 y el resto se depositó en el banco. O sea, que todo lo pagaron en efectivo, solo que ese efectivo 5.000 se quedó en caja y el resto se quedó en el banco. Ah, muy bien. Entonces, en efectivo, ¿verdad? O en caja serían 5.000 y en depósito, ¿verdad? Bancario, porque a eso se refiere, pues la diferencia, cuando dice ahí el resto, 95.000, ¿verdad? Para hacer así, 100.000 quetzales. Muy bien. Entonces, esto es lo que o sea, estos 100.000 se está dividiendo en estas dos partes, ¿sí? Para que no tengamos complicaciones. Alguno dirá, o sea, que son al final 200.000, no, son 100.000. Solo que estos 100.000 lo estoy dividiendo en 5.000 que se quedó en caja y 95.000 que fue el depósito bancario. Muy bien, si es así, sabemos entonces que cuando se queda en caja, pues sabemos que utilizamos la cuenta de caja. ¿Con cuánto? Con 5.000 quetzales. Y en bancos utilizamos el monto de 95.000 quetzales. Muy bien. Aquí estamos cargando las cantidades o el dinero que se está recibiendo. Vuelvo a repetir, siempre nos vamos a colocar en la posición de la empresa. O sea que la empresa está recibiendo ese dinero. Muy bien. ¿Qué abonamos? Como ya lo habían suscrito, ahora lo están pagando, así que ahora vamos a eliminar esa cuenta. Suscriptores de acciones. Es como que los suscriptores de acciones fueran las personas que deben a la empresa por haber suscrito las acciones. ¿Sí? Digamos, en resumen, es como una deuda que tienen con la empresa. Por eso es que lo estamos abonando para eliminarlo. ¿Sí? Entonces, por eso acá tenemos los 100.000 quetzales en ambas partes. Recordemos siempre la suma total del debe ser lo mismo a la suma total del haber. ¿Sí? Entonces aquí colocamos el registro del pago de las 1000 acciones por 100 quetzales cada uno, ¿verdad? Cada uno, dejando en caja 5.000 y el resto depositado en la cuenta bancaria de la sociedad. Ahí estamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, a 3 partidas, ¿sí? Estamos realizando a 3 partidas. Muy bien. Después se puede, como mencionaba anteriormente, se puede realizar a 2 partidas o a una sola partida, ¿sí? Eh, el resultado es el mismo, pero igual lo voy a explicar, ¿verdad? Para no tener complicaciones, ¿sí? Entonces, vean, aquí lo estamos resolviendo a 3 partidas, ¿verdad? Estamos para no tener complicaciones y para que podamos comprender sin ninguna dificultad, porque si de una vez les digo, mira, lo vamos a solucionar a una partida y saber de dónde se supone que se extrajo las cantidades, ¿verdad? Entonces, no. Aquí lo estamos solucionando, solución a 3 partidas, ¿verdad? Entonces, lo estamos solucionando en 3 partidas, esperando que me haya dado a entender. ¿Verdad? Son algunas cuentas con quien nosotros ahora debemos de familiarizarnos, ¿verdad? Para no tener complicaciones en ese punto, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué es lo que nos pide más. Dice, de conformidad, debe elaborarse un balance de situación general de apertura. Y lo haremos en forma de reporte, ¿verdad? Entonces vamos a realizar ahora el balance de situación general de apertura, ¿sí? Entonces colocamos aquí balance de situación general de apertura. Eso ya estamos familiarizados, ¿verdad? Apertura de la sociedad Siriaco
Criaco, vamos a ver, Calvo, fábrica de camisas S.A. ¿no? Fábrica de camisas S.A. Y colocamos al 1 de enero de 2020. Y por supuesto, siempre las cifras en quetzales. Bien. Tenemos entonces el balance de situación general de apertura de la sociedad. Y ahora, como lo vamos a hacer en forma de reporte, o sea que siempre iniciamos con el activo, ¿sí? Y corriente. Muy bien, tenemos entonces el activo corriente. Ahora vean, aquí no hay nada complicado, ¿sí? O sea, incluso por eso es que no fue necesario hacer un balance de saldos o un libro mayor, ¿verdad? ¿Por qué razón? Vean pues, con estas partidas que hicimos, vamos a determinar un saldo de cada uno, ¿sí? Entonces vean, aquí en las tres partidas, ¿sí? Tenemos en la partida 1, partida 2 y partida 3. En la partida 3 tenemos las dos cuentas de caja y bancos, ¿sí? Estas dos, vean, como son las únicas que tenemos, vamos a copiar, ¿sí? Caja y bancos, porque no, en la partida 1 y 2 no había caja y bancos, por eso es que el monto sería esta, ¿sí? Y como no hay más cuentas de activo, ahorita voy a explicar del por qué, y alguno dirá, va, ¿y las acciones? O sea, ¿no es activo eso? Ahorita les voy a explicar, ¿sí? No corriente, o sea, no hay no corriente, pero vamos a colocar el espacio, recordemos, se coloca el espacio. No corriente, pues no hay, ¿verdad? Sí, no hay. Entonces ahora vamos a sumar esta parte y tenemos la suma total del activo, ¿verdad? Suma total de activo. Perfecto. Pasivo. Colocamos el pasivo. Corriente, lo no corriente, como no hay, ¿verdad? Entonces por eso estoy colocando el espacio nada más. ¿Sí? 0 y 0, así que no, todo sería 0. Ahora bien, en el patrimonio neto. Cuando, si hubiera algún saldo de las acciones, tanto por suscribir y suscriptores de acciones, lo vamos a colocar aquí en el patrimonio neto. Vamos a colocar el capital autorizado. Siempre se inicia con el capital autorizado. Sabemos que son 100.000. ¿Sí? Bueno, entonces vean, pues aquí son 100.000. Ahora bien, vamos a buscar el saldo de las acciones. Vean cómo funciona esto. Tenemos acciones por suscribir aquí, 100.000. Está cargado. En la segunda partida está abonado las acciones por suscribir con 100.000. O sea que el saldo de las acciones por suscribir es 0. Porque aquí cargamos 100.000 y aquí abonamos 100.000. O sea que el saldo de las acciones por suscribir es 0. Entonces ya no hay necesidad de colocar porque no podemos colocar una cuenta con un saldo de 0. Pero seamos, en resumen, no existe valor, o sea, no hay que colocar nada, ¿verdad? Muy bien, entonces aquí las acciones por suscribir quedaron en 0, así que ya no hay necesidad de copiar. Muy bien. El capital autorizado lo generamos, que es lo que ya coloqué aquí, capital autorizado. Y posteriormente generamos en la partida 2. Entonces vean, la partida 1, estas dos cuentas ya está, ¿sí? Las acciones por suscribir que quedó en 0 y el capital autorizado que ya lo registré en el balance. Bien. En la partida 2, las acciones por suscribir que están abonados, pues ya se eliminaron, ¿verdad? Lo que mencioné hace un momento. Y se generó los suscriptores de acciones con 100.000. Ah, bien, pero en la partida 3 lo estoy abonando
con 100.000 también. O sea que también queda en 0. ¿Sí? Por eso no hubo necesidad de copiarlo. Entonces, las dos cuentas, tanto de acciones por suscribir y suscriptores de acciones, quedaron en 0. O sea que ya no existen. Y sí quedaron con saldo caja y la cuenta de bancos, 5.000 y 95.000, y la cuenta del capital autorizado con 100.000, ¿verdad? Por eso ya no hay necesidad de colocar el, los saldos, ¿verdad? De las acciones. Y aquí vamos a cerrar esto, o sea que cuadra con lo mismo, ¿verdad? Esto sería la suma de patrimonio neto. ¿De acuerdo? 100.000 y 100.000. Siempre recordemos aquí que la suma del pasivo más patrimonio neto siempre va a ser lo mismo que el activo, ¿verdad? Y como aquí esto es 0, 0, entonces no hay nada que sumar. Entonces por eso aquí tenemos 100.000 y 100.000. Y eso sería nuestro balance. Recordemos siempre las firmas, ¿de acuerdo? Podemos colocar aquí la fecha, ¿verdad? Siempre colocar Guatemala 1 de enero de 2020. Y siempre las firmas correspondientes, ¿verdad? Podemos colocar acá la firma del representante legal, ¿sí? Y aquí la firma del contador, ¿verdad? Del perito contador. Siempre el nombre de cada uno, ¿sí? Entonces siempre colocamos las firmas y ya queda. ¿De acuerdo? Entonces este fue el primer caso. Cuando se paga, o sea, se suscribe y se paga todo. ¿De acuerdo? Y los hicimos, o la solución fue a 3 partidas. Ahora vean un dato muy importante antes de culminar con este video. Lo voy a colocar, vamos a ver, aquí, para no tener complicaciones. ¿Sí? Esta parte que estoy colocando acá ya es independiente. ¿Sí? Quiero dar a conocer que esta parte que estoy haciendo aquí es independiente. O sea, si lo realizamos a 3 partidas, o sea, ya no hay nada más que hacer. Entonces, por eso lo estoy mencionando. ¿Sí? Aquí solo es como un ejemplo de cómo lo hubiéramos solucionado a 2 partidas. ¿Sí? Entonces vean, al final, la partida número 1 sería siempre lo mismo. Si lo realizáramos a 2 partidas. Espero me dé a entender en esa parte. Vuelvo a repetir, aquí estoy explicando si un dado caso lo hubiéramos hecho a 2 partidas. Por favor, no estoy siguiendo con el ejemplo, sino simplemente estoy explicando de cómo hubiera quedado si lo hubiéramos hecho a 2 partidas. ¿Sí? Espero me dé a entender. Entonces, en el supuesto que lo hubiéramos hecho a 2 partidas, la primera partida no cambia. Pero la segunda partida sí. Y ahorita voy a explicar el detalle. ¿Sí? Entonces, la segunda partida hubiera quedado simplemente colocar caja, bancos, acciones por suscribir. Aquí 5.000 y acá 95.000 y aquí 100.000. ¿Sí? Entonces, esto sería si lo hubiera hecho a 2 partidas. ¿De acuerdo? Entonces acá la explicación pues sería siempre la misma. Vamos a ver, permítame. Aquí copié aquí era
3. Para ahorrarnos el tiempo, hacemos aquí el objetivo poder avanzar. Muy bien, vean pues, como les mencioné hace un momento, si lo hubiéramos hecho a dos partidas, así hubiera quedado. Acciones por suscribir a capital autorizado, la primera. Y la segunda, de una vez el pago y abonado, acciones por suscribir. Ya no colocaríamos los suscriptores de acciones porque al final pues quedaba en cero, ¿verdad? Recordemos que eso queda en cero, así que es insignificante el colocarlo porque quedaba en cero. ¿De acuerdo? Entonces como que aquí estoy de una vez suscribiendo y pagando todo. ¿De acuerdo? Por eso es que lo estaba mencionando y así no tener complicaciones. Entonces, estas serían las dos partidas y al final siempre queda con lo mismo, que las acciones por suscribir y aquí también acciones por suscribir quedan en cero y al final queda en saldo solo el capital autorizado y estas dos cuentas, ¿verdad? Quedan con saldo. Ahora bien, por último, así avanzando rápidamente, si lo hubiéramos hecho solución a una partida. ¿Qué hubiera pasado si lo hubiéramos solucionado a una sola partida? ¿Sí? Veamos. Solución a una sola partida. ¿Cómo quedaría? Sencillo. Tomando referencia a esto, recordemos que aquí cuando lo hacemos a una sola partida, lo único que vamos a buscar es el saldo de las cuentas, que en este caso quedaría de la siguiente manera, cargando caja y bancos y abonando el capital autorizado. ¿Por qué? Porque ya no quedaron saldos de las acciones eh, que se emitieron. ¿Sí? Entonces por eso yo les mencionaba que aquí cuando lo hacemos a una sola partida es como que solamente vamos a buscar el saldo de cada una. ¿De acuerdo? Entonces podemos colocar aquí una explicación rápidamente. Podemos decir el registro de 1000 acciones a 100 quetzales cada uno, de los cuales fueron suscritos y pagados en su totalidad, dejando 5000 quetzales en caja y el resto depositado en la cuenta bancaria de la sociedad. ¿Cómo se llama la sociedad? Recordemos que era Siriaco Calvo, fábrica de camisas S.A. ¿Sí? Entonces vean pues, quizás para cierto punto sea confuso, espero en Dios que haya sido explícito lo que estoy mencionando. Lo solucionamos a tres partidas, yendo paso por paso, ya lo expliqué, ¿sí? Ustedes revísenlo, regresen al video para poder comprender cada uno de los aspectos que quería conocer. Pero fui paso por paso. Se crea las acciones, se suscribe las acciones y se paga las acciones. Cuando se hace a dos partidas se omite quizás un paso determinado, pero al final pues llegamos al mismo punto. ¿Es legal? Sí es legal porque total siempre buscamos un saldo. Entonces, solución a dos partidas, creamos las acciones y aquí todo lo suscrito y se pagó. Entonces no hay, o más que todo, no quedó ningún saldo de suscriptores de acciones, ¿verdad? O sea que no quedó ningún saldo de acciones que se hayan suscrito y que no se hayan pagado. Bien. Y posteriormente tenemos aquí si lo hubiéramos hecho a una sola partida, determinando el saldo de cada una de las cuentas y considerando que tanto las acciones que se emitieron se suscribió y se pagó todo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere. Por eso es que aquí se obtiene el saldo y de este saldo es lo que se hizo el balance general.
Este es como que es como que de esta única partida que está acá, ¿verdad? De esta única partida, de esta única partida se obtuvo el saldo del balance. Acá está bien, balance de apertura. ¿De acuerdo? Generando solamente el saldo de caja, de bancos. O sea que la empresa ahora tiene 100.000 quetzales, tanto en caja y bancos, y ese representa su capital autorizado. Muy bien, espero que me haya dado a entender, así que repasen esta parte para poder comprender los siguientes videos.